Dígame usted si no es una locura creer que se puede vivir gastando más de lo que ingresa, endeudándose sin límites sabiendo que no podrá pagar, imprimiendo billetes sin respaldo productivo y encima tirando el dinero en corrupción y para compra de votos para continuar en el poder. Ese fue el populismo que quebró la economía de el que alguna vez fue uno de los países más ricos del mundo, Argentina. Hasta 2023, aquella nación fue prisionera del populismo de izquierda más cínico y destructivo que ha visto la historia y hoy lucha para salir a flote pagando un alto costo. Para conversar sobre Argentina y su batalla por recuperar su economía y su dignidad, tengo el gusto de presentarles a Aldo Abrán, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Escribe en varios medios de América Latina. Aldo, bienvenido a Razón de Estado. El presidente Milei encontró un país en ruinas, inflación desbordada, déficit fiscal descontrolado y pobreza creciente. En resumen, una situación escandalosa, desesperante y asfixiante para los argentinos. ¿Cuál es el saldo del primer año de la gestión de Milei? Mira, yo creo que justamente es positivo en términos de que ha logrado que la gente entienda que si esto de gastar permanentemente por arriba de sus ingresos, como vos decías, no funciona para su vida familiar, su kiosco o su negocio, no funciona para el Estado, y ese es el motivo del empobrecimiento de décadas que venimos sufriendo y de la altísima inflación. Y la verdad es que durante todo este año, a pesar de todas las apuestas en contra, él ha logrado igualar los ingresos con los gastos, ha logrado que la deuda pública total de la Argentina en dólares baje y también en términos del PBI va a empezar a bajar. O sea que ha logrado un ordenamiento de las cuentas públicas y de una mejora de la solvencia que es fenomenal, ¿no? Ya. Las medidas de choque para contener el gasto público y la inflación han provocado una caída temporal de la actividad económica y aumento de pobreza de 40.1% a 52.9%. Más que la popularidad, ¿pone esto en riesgo el proyecto de rescate argentino del presidente Milei? No, no lo creo, porque en realidad si uno mira cuándo empieza la recesión, esa recesión empezó en la anterior gestión y porque la gente empezó a dejar de consumir y de invertir, lo mismo que las empresas, para comprar dólares, porque si se viene una crisis vos tenés que tener un ahorrito para evitar el impacto negativo en el bienestar económico, o sea que la caída del nivel de actividad ya venía de antes, no es por el ajuste que se hizo en las cuentas públicas. El ajuste que se hizo en las cuentas públicas de todas formas fue muy duro y eso es cierto, pero bueno, es lo que justamente era necesario hacer para demostrarle al mundo que no íbamos a una crisis y que acá argentinos y extranjeros empezáramos a consumir un poquito más, invertir un poquito más y ya tenemos un proceso de recuperación que se inició en el tercer trimestre y que va a continuar en marcha en la medida que sigamos mostrando que seguimos en esa brecha, ¿no? Ya, Milei está en minoría en el Senado y en el Congreso, aún así ha logrado impulsar parte de su agenda de reforma. ¿Le está despertando la conciencia a la clase política? ¿Logrará seguir con las reformas cuando las cosas se compliquen y se complicarán? La verdad es que lo que ha hecho que justamente logre el aval mínimo para algunas medidas, no lamentablemente todas las que pretendió pasar por el Congreso en su inicio, es justamente esta visión de la oposición, ¿no? La mayoría de los argentinos claramente votó por Javier Milei, puso su esperanza en Javier Milei y está dispuesto a aguantar lo que está aguantando de costos porque sigue depositando su esperanza en Javier Milei. ¿Qué político opositor se va a tirar en contra de la mayoría de la esperanza de la gente, ¿no? Encima, parte de esa oposición propuso lo mismo que Milei, o sea, tendría un costo político fenomenal, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo más se supone que deben durar los efectos de la terapia de shock que está aplicando Milei? Mira, ya desde hace como 6 meses por lo menos que vienen subiendo los salarios, esa suba de los salarios que en principio tuvo que ver con una baja fenomenal de la inflación, una desaceleración que nadie en el mundo, y nosotros que éramos los más optimistas, proyectamos, ¿sí? La realidad es que
ya también se está sumando desde mediados de año, ¿no? A permitir que siga subiendo los salarios de la gente, el hecho de que hay un mayor nivel de actividad, ¿no? Al principio es que, bueno, nos empobrecíamos menos porque la inflación caía abruptamente y era más fácil ganarle con nuestros ingresos. Ahora, además, tenemos un país que es capaz de producir más Claro. y eso es vital para hacer que esto continúe, se consolide en el tiempo, ¿no? Si el pueblo argentino pierde la paciencia en un escenario pesimista, con las correcciones y ajustes que la economía necesita, ¿hasta dónde puede llegar una crisis política? ¿Hay peligro de que regrese el kirchnerismo en la próxima elección? No, porque justamente una de las cosas que creo que hace a que no vaya a haber una crisis política es que del otro lado está el kirchnerismo y no hay una oposición seria, ¿sí? Que no haya demostrado tantos fracasos que ofrezca algo más, ¿no? Y la verdad es que con una economía que ya se está recuperando, y la verdad es que no hay ningún motivo para pensar que se deje de recuperar, uno diría, ¿cómo puede ser que si la gente empieza ya cada vez más a notar que hay un poco más de empleo, que los salarios consiguen comprar un poco más, puede haber una crisis institucional? Yo lo veo de bajísima probabilidad. Aldo, ¿crees que el pueblo argentino aprenderá o aprendió de las bondades del orden fiscal, del mercado, del trabajo y la libertad con un sí o con un no? Creo que sí, que va a aprender. O sea, esto es un proceso el que está siguiendo la Okay. Argentina y yo soy optimista. Ya. Se paga un alto costo cuando se cae en la locura del derroche y la corrupción, en el populismo y el suicidio colectivista. Le toca a la gran Argentina volver a la senda de la racionalidad económica y fiscal, a la inversión productiva y al crecimiento económico robusto y exitoso. Aldo, gracias por tu tiempo y qué bueno que tu fundación hace lo que hace en Argentina y por América Latina.